Kaixo, gaurkoan bigarren aste honetan, Venezuelan guazen bigarren aste honetan, kontako dizuegu pixkat zer egin deun eta gehien bat esan komunikabide desberdinetan euteko aukeri eduki deula eta bertan indeu hitzaldixak eman, elkarrizketak egin digute eta baitxere Venezuelai buruzko eta bertako egoeria zein dan esplikau digute. Asteko eta behin, Caracasen ezagututako komunikabideen inguruan itzengo dizuegu pixka bat. Lehenik eta behin, Comuna El Panal 2021ko Parados en la Raya izeneko irratsaio batetan hartu genuen parte. Bertan Euskal Herriaren egoeraren inguruan galdetu ziguten eta ordueteko irratsaio polita pasa genuen. Bestalde, prentsa agentzia Bolibartarrarekin ere egon ginen eta hauek ere interesa erakutsi zuten Euskal Herriko egoera ezagutzeko eta hainbat galdera ere erantzun genituen bideo bat grabatuz. Eta Caracasetik alde egin ostean, joan ginen Meridako estatura, bereziki Meridako hiriburura, eta horretan, hiriburu horretan harremana egin genuen Tatu ITV-rekin, Tatu Telebista, deitzen dana, eta esango genuke dela komunikabide sozialista, txabista eta iraultzailea, eta eukin genuen elkarrizketa eurek esan bezala konversatorio bat egiteko aukera, izan zen inguruantzeko bat, jarri genuen desobedientziaren inguruko dokumental bat, Euskal Herrian grabatua, libre dokumentala, eta horren ostean egin genuen platika debate, eurek esan bezala. Eztabaida apur bat, euren galderak erantzun, eta baita ere afari komunitarioa. Eta gero, Tatui komunikabideko kidekin eukin genuen aukera Lazolita komuna sozialistara joateko, eta Lazolita herrira baina komuna deitzen da El Tambor, eta horretan egin zizkiguten elkarrizketa brigadako kide ezberdin hori. Eta gero ja, ametik Lazolita komunatik alde egin genuen. Eta azkenik eukideu aukeria irrati libre baten eoteko, presta agertu zian, pixkat Euskal Herrixan egoeriai buruz, gaur egun bizi deun egoeriai buruz, eta baitxe Ezkerra Abertzalean planteatzen den estrategia berrixakin, zelako borroka moldiak eta funtzionamenduak planteatzen deun, elkarrizketa hori inzigun Radio Ekoseko lagunak, diala hori, esan bezala irrati libre batekuak, eta, aparte de hemen hango egoeria asaltzia, Venezuelako egoeriai buruz ere, izkadan etxeko tarte bat eukiden duen. Mi nombre es Karen Torres, formo parte de Tatuí Televisión Comunitaria. Es una televisora comunitaria, como su nombre lo indica, que surge a raíz del 2007 y logramos constituirnos legalmente como fundación sin fines de lucro. Creemos que la comunicación es una herramienta muy importante para la organización popular, la formación político-social, político-económica, y eso nos hace ser parte del proceso revolucionario y ser parte de toda la lucha de América Latina. Normalmente nuestros materiales tienen un proceso de formación intentamos proponer cosas distintas porque creemos también que la comunicación debe trascender los medios y por eso somos parte de los procesos organizativos, ¿no? También digamos que articulamos con otros colectivos como El Costurero, que queda en el sector de Santa Elena, y su intención es el trabajo comunitario desde la cultura. O también articulamos con Radio Ecos, que es otro medio comunitario de acá del estado de Mérida. Es una radio para la organización social. De alguna manera estamos vinculados a las universidades bolivarianas, como la Universidad Bolivariana de Venezuela, la Universidad Politécnica Territorial del estado de Mérida, UNEARTE también del estado de Mérida. Creemos que son espacios importantes para nosotros como organización política, como colectivo comunicacional, y consideramos que este momento histórico, más que histórico, es indispensable para la integración latinoamericana, la integración mundial, comprender la crisis planetaria en la que nos encontramos, y creo que nos junta la lucha soberana, la lucha independentista
y creo que en ese espíritu siempre nos vamos a encontrar, y por eso les mando un saludo muy muy grande desde Venezuela, la ciudad de Mérida. Nos encontramos en Radio Arsenal y TV Arsenal, nuestra plataforma política comunicacional que nos permite a nosotros expandir la propuesta que nosotros queremos reflejar desde el movimiento popular. Lo que es TV Arsenal y Radio Arsenal surge de esa propuesta comunicacional de lo que fue también la Unión Soviética, que ellos tenían su órgano difusor, que era el ICRA. Nosotros en nuestro espacio entendimos que teníamos que tener un órgano difusor del movimiento popular desde los comuneros y creamos esta plataforma que nos permite a nosotros identificar o permitir explicar realmente las políticas que queremos nosotros expresar, que llegue de conciencia. Por eso se llama Radio Arsenal y TV Arsenal, un arsenal de ideas, un arsenal de comunicación realmente que más allá de mover el esqueleto, mueve las ideas. Y de la parte televisiva, como nosotros de la comunidad, los niños empiezan a manejar las cámaras, aprenden a editar, son un proceso pedagógico realmente educativo, pero de la parte comunicacional. Para nosotros es la parte de la guerra de cuarta generación, que es muy importante ahorita, como nosotros de esta trinchera también le peleamos a la burguesía y le peleamos al imperio, porque realmente los medios comunicacionales de la derecha mienten y nosotros realmente queremos reflejar la verdad, pero desde el movimiento popular.